Dios te bendiga y te guarde en este día, miércoles 28 de septiembre del 2022. Como siempre es un placer para mí saludarte y te invito para que continuemos meditando en lo que la palabra del Señor nos enseña en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2. Hoy vamos a leer el versículo 29, el cual dice así: Como ustedes saben, Jesucristo hace todo lo que le agrada a Dios, por eso también deben saber que todo el que hace lo que a Dios le agrada es hijo de Dios. Una señal de que estamos siguiendo a Cristo es que hacemos lo que le agrada a Él, es decir, sabemos sus mandamientos y nos esforzamos por ponerlos por obra. Por eso hay que pensar más en lo que agrada a Dios y menos en lo que nos lleva a cometer los pecados en los cuales estamos cayendo muy seguido. Al considerar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, en su ministerio Él siempre se esforzó por hacer la voluntad de su Padre Celestial. Cumplió el propósito de su venida, siguiendo lo que sabía que tenía que hacer. También así nosotros, el compromiso mayor en nuestra vida debe ser agradar a Dios, y para ello necesitamos conocerle mejor, saber lo que somos y tenemos en Él, no andar buscando fuera de Cristo lo que solamente Él nos puede dar. La Biblia dice en Efesios 4:17 lo siguiente: Ahora les pido, de parte del Señor Jesús, que ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. Mira, cada instante hay una lucha en nuestro ser por agradar a Dios o agradar nuestros deseos carnales. ¿Alguna vez te has preguntado cómo puedes agradar mejor a Dios? Bueno, la Biblia dice en Hebreos 11:6 lo siguiente: Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que le buscan. Necesitamos entonces poner nuestra fe en Dios, confiando siempre en Él, confiando que Él tiene lo mejor para nuestra vida, porque cuando tenemos fe, podemos resistir al mal y avanzar en lo que Dios nos pide, pero no podemos pensar que agradamos a Dios cuando cedemos ante la tentación, pensando que no pasa nada. Agrademos entonces a Dios ocupándonos de lo que Él nos dice por su palabra, para crecer en fe y dejarnos guiar por su Espíritu Santo. La Biblia dice en primera a los Tesalonicenses 5:16 al 19 lo siguiente: Estén siempre alegres, nunca dejen de orar, den gracias a Dios siempre. Esto es lo que Él quiere para ustedes en Cristo Jesús. No detengan la obra del Espíritu. Es importante no detener la obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo y por ende en la vida de otras personas. Pero primero debemos dejarnos guiar por su Espíritu, por el Espíritu de Dios, para ser usados en su obra. La manera más obvia de apartarse de la voluntad de Dios es dejar de agradarle, es pecar deliberadamente. Muchas personas batallan con esto y tratan de justificar su obediencia parcial como si no fuera pecar deliberadamente. Si recordamos lo que dice la Biblia, el rey Saúl inventó muchas excusas por haber ignorado la instrucción de Dios. El Señor ordenó al pueblo que destruyera a los amalecitas junto con todo lo que tenían, pero el pueblo se quedó con lo mejor del ganado y tampoco mató al rey Agag. Satisfecho consigo mismo, Saúl avisó a Samuel que había hecho como Dios le mandó, pero el pueblo se quedó con algunos animales. El rey Saúl trató de culpar a otros, pero la realidad es que los súbditos de un rey no pueden actuar sin el conocimiento y consentimiento del rey. Al rey Saúl no le bastó solo una justificación, sino que quiso verse aún, según él, muy espiritual, y usó el argumento de que los animales se guardaron para sacrificarlos a Dios. Pero no obedecer a Dios, no obedecer lo que Dios le dijo, se llama desobediencia. Y leamos primero de Samuel 15, 22 y 23. Pero Samuel dijo: ¿Qué complace más al Señor? ¿Sacrificios que deben quemarse completamente y otros sacrificios, u obedecer sus mandatos? Es mejor obedecer a Dios que ofrecerle sacrificio. Es mejor obedecerle que ofrecer la grasa de los carneros. Negarse a obedecerlo es tan malo como la brujería. Ser tercos y hacer la voluntad propia es como el pecado de adorar ídolos. Tú te negaste a obedecer el mandato del Señor, por eso el Señor ahora se niega a aceptarte como rey. Mira, las consecuencias de la desobediencia siempre son graves.
Por eso te animo para que busquemos siempre agradar a Dios y no ser rebeldes, que ponemos nuestros intereses antes de hacer lo que Dios nos está mostrando. Espero que esta reflexión sea útil para ti y que continúes meditando en lo que Dios te ha mostrado hoy. Que sigas teniendo un bendecido día. Dios te guarde. Hasta mañana.